Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas, capítulo 8, del 43 al 48. Amén. Esta palabra lleva por título, busca la presencia de Dios. Y el que está a tu lado, busca la presencia de Dios. Díselo, busca la presencia de Dios. Lucas 8, 43 al 48. Amén. Ahí apareció. Muy bien. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow. Y usted piensa entonces que vamos a hablar de sanidad. No. ¿Sabe que hay algo que nosotros nos ocurre como cristianos? Y es que siempre estamos hablando acerca de la presencia del Señor y siempre estamos hablando acerca de que Dios puede hacer milagros y Dios puede hacer muchas cosas, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? El gran tema es que la presencia de Dios se mueve en nuestras vidas por una razón específica. La presencia de Dios se mueve en tu vida porque tiene lástima de ti. No, no es por eso. La presencia de Dios se mueve en tu vida porque ve tu necesidad. No, tampoco. La presencia de Dios se mueve en tu vida porque ve tu esfuerzo. Tampoco. La presencia de Dios se mueve en tu vida por tu búsqueda de Dios. Ah, eso era. La presencia se mueve en ti por la búsqueda que tú tienes de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces, si nosotros realmente queremos que el Señor escuche nuestra petición, escuche nuestro clamor, que el Señor haga un milagro en nuestra vida, entonces debemos buscarle. Debemos buscarle. Mire, la mujer que tenía el flujo de sangre, ella podría haber dicho, yo voy a esperar hasta que venga alguien y me sane, porque ya he buscado al médico y he hecho todo lo que ha estado a mi alcance, pero no pasa nada. Pero sin embargo, ella dijo, yo escuché que hay un hombre que sana enfermos. Hay un hombre que es un hombre de Dios, no es cualquiera, porque él hace milagros en medio del pueblo. Entonces ella dijo, y fíjense, que ella dijo para sí misma, si yo voy y tan solo le toco, yo puedo ser sana. Porque el poder que hay en este hombre es tal que basta con que yo vaya y le toque y yo sé que yo puedo ser sana. Entonces ella dijo, yo voy a buscar al hombre de Dios
solo para tocarle en secreto, porque sé que Dios hará la obra. La mujer no fue buscando al Señor diciéndole, Señor, sáname. ¿Se acuerda que hubo un ciego que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque él no podía ir hasta el Señor, pero le buscó gritándole. Él no podía ir hasta donde el Señor porque no sabía dónde estaba. Él sabía que iba pasando por ahí, pero sin embargo le gritó. ¿Para qué? Para que él pudiese ver que él estaba ahí. La mujer se acercó al Señor furtivamente, pero con fe. ¿Sabe lo que mueve el corazón de Dios? Es tu fe. No es que tú tengas una necesidad, no es que estés en tristeza, no es que lo estés pasando mal, no es que en tu vida todo esté yendo mal. Eso no mueve la mano de Dios, pero tu fe sí. Entonces la mujer se acercó al Señor furtivamente entre medio de las personas y le tocó. Y sintió que al instante había sido sana. ¡Wow! Yo imagino lo incómodo que debe haber sido para esta mujer. 12 años con este problema. Más en ese tiempo donde no hay todas las cosas que hoy en día. Las mujeres hoy en día tienen distintos métodos, digamos, cuando están en sus días para poder, por un lado, recepcionar el flujo y por otro también ocultarlo un poco, digamos. Pero en ese tiempo no existía nada de eso. De hecho, bastaba con que la mujer pasara y yo creo que muchos se dan cuenta que era la mujer del flujo de sangre, porque ya el olor a sangre yo creo que está impregnado. ¿Me hago entender? Y ella tuvo que vivir con eso 12 años. Pero sin embargo su fe hizo que ella se acercara al Señor. ¿Me sigue? Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Se da cuenta que al Señor los mismos discípulos decían que lo estaban presionando, lo oprimían? ¿Qué quiere decir que lo oprimían? Que era como cuando uno anda en el metro en horario punta. ¿Se ha fijado? En el metro en horario punta, tú no vas donde quieres, vas donde te llevan, ¿no es cierto? Porque en definitiva anda tanta gente que tú como que esperas en el flujo un espacio y te metes. Y ahí la gente te lleva. No sé dónde, pero te lleva. Entonces, ¿por qué? Porque estás tan oprimido que ya ni siquiera puedes decidir para dónde vas. Yo creo que con el Señor le pasaba algo igual. Había tanta gente que quería estar cerca de Él, que entonces el que Él dijera, alguien me tocó, sonaba ridículo. Yo creo que Pedro lo miró con cara de, ¿cómo? Ahí, toda la gente está apretando, te dice, alguien me ha tocado. Por favor. Pero sin embargo el Señor sabía lo que había sucedido. Entonces dijimos, la presencia de Dios no se mueve por lástima o por necesidad, sino por la búsqueda de Dios. Amén. Cuando nosotros buscamos de Dios, ocurre algo diferente, algo distinto. Búscame Daniel 10:19, por favor. Daniel 10:19. ¿Cuántos han sentido de repente que parece que ya no tienen fuerzas? Que parece que hasta ahí nomás llegaron. Parece que ya no me da para poder seguir buscando a Dios. Algo pasa, ¿o no? ¿Le ha pasado de repente que parece que no tiene fuerza? Daniel 10:19 dice, y me dijo, muy amado, no temas. ¿Qué dijo? Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, háblame, mi Señor, porque me has fortalecido. ¡Wow! Daniel está diciendo, mientras tú me hablabas, fui fortalecido. O sea, la palabra que el Señor te habla, te fortalece. O sea, cuando nosotros realmente buscamos de Dios, entonces su palabra nos fortalece. ¿Qué dice?
ni por necesidad, ni por lástima. Por la búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Daniel lo que estaba diciendo era: cuando yo me meto en la presencia del Señor, cuando yo le busco, cuando yo me meto en oración, entonces allí soy fortalecido. Cuando Dios le habla, entonces Él es fortalecido. Daniel estaba en pleno proceso de ayuno, de búsqueda. Él estaba sin fuerza, pero sin embargo Él se metió en la presencia de Dios y Dios le habló. Y cuando Dios le habló, entonces dice: tu palabra me fortaleció. Porque sabe, cuando nosotros buscamos de Dios, su palabra nos fortalece. Hay gente que de repente dice: pero no sé cómo usted puede seguir adelante si tiene tantos problemas, tantas cosas, ve tantas cuestiones al mismo tiempo. Porque la palabra del Señor me fortalece. Porque cuando parece que las fuerzas se están agotando, entonces ahí el Señor viene, te habla en lo secreto y te fortalece y te dice: yo estoy contigo. Porque cuando Dios te habla, te fortalece. ¿Te has fijado que de repente tú puedes llegar destrozado a orar en la presencia del Señor? Los que oran en su casa, digo yo. Entonces, cuando usted llega ahí destrozado, de repente a orar en la presencia del Señor, solito, y de repente no le puede decir nada, solamente buchero, porque estáis mal. Pero eso Él lo conoce. Cuando no eres capaz de decirle nada porque solo hay llanto, entonces ahí Él te fortalece. Porque Él lo que está esperando no es lo que tú le digas cómo te sientes. Él está esperando que tú llegues hasta donde está Él. Porque cuando tú llegas con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de búsqueda, con un corazón lleno de necesidad por Él, aunque tú no digas nada, entonces el Señor te acaricia y te dice: hijo mío, yo te fortalezco. Aleluya. Por eso es importante orar. Marcos 10:47. Esto es lo que estaba hablando recién, pero se lo remarco ahora. El ciego que estaba allí buscando que Dios también, que Jesús pusiera atención en él. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no pasó piola, sino que él estaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo que hizo fue buscar que Jesús pusiese sus ojos en él. Que Jesús quisiera hacer algo en su vida. ¿Sabes qué? El ciego no estaba esperando. No, él lo que estaba haciendo era gritándole al Señor para que viniera a él. A diferencia del que estaba ahí en la fuente. ¿Se acuerda? Que también estaba un montón de años esperando que el ángel agitara las aguas para ir y meterse. Pero como él estaba ahí paralítico, no alcanzaba, y siempre que el agua se agitaba, otro corría antes y era sano. Y él no podía, porque solo esperaba. Pero el ciego, él no esperó. El ciego gritó, pataleó. Le decían: calla, 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 que el maestro está ocupado. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, no es tu tiempo, párale. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque sabe, a veces la gente quiere que te calles. Pero sabes, aunque la gente quiera verte callado, aunque el enemigo quiera verte callado, derrotado, sin voz, es en ese momento que tú tienes que decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Dijo: tráiganlo delante de mi presencia, tráiganlo. Y le sanó. Porque él buscó de Dios. ¿Me sigue?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no responde por tu necesidad simplemente. Dios no responde, como dijimos, por tu tristeza. No. No, que estás triste, entonces voy a responderte. No es eso. Entonces, Dios responde porque estás sufriendo. No, tampoco es eso. No. Entonces, Dios, ¿por qué responde? Dios responde por tu búsqueda, por tu fe. Hoy día cuando puse la canción esa, con mi fe, era por eso. Yo sabía que iba a hablar de esto. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. ¿Pero por qué? Por fe. Porque yo por fe busco al Señor. Porque aquel que busca a Dios, crea que le hay. O sea, primero debemos creer, primero debemos tener fe. ¿Cómo está tu fe? No es retórica la idea de que me dijera amén, bien o algo así. ¿Cómo está tu fe? Ah, está ahí, muy bien. Anda, ahí no va la fe. ¿Sabes qué? Dios no es encontrado por los que tienen una tremenda necesidad, sino por los que le buscan. ¿Cuántos buscan de Dios? Porque ese es un problema de los cristianos de hoy en día. Muchos cristianos de hoy en día vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero no buscan de Dios. Sí. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero no buscan de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es una especie de amuleto. Como que si estoy en necesidad voy y rompo el cristal y entonces sacudo. Como que tengo un salvador de emergencia. Lo uso en caso de aflicción, en caso de necesidad. Ahí como que lo tengo marcado. En caso de necesidad rompo el cristal. Pero no. No funciona así. No funciona de esa forma. Nosotros debemos tener una relación con Dios, que es otra cosa. ¿Me hago entender? Entonces, tú puedes quejarte todos los días porque Dios bendice a otros y no a ti. Todos los días. Pero Señor, ¿cómo el de la esquina está bendecido? Ni siquiera te busca. Porque yo no escuchaba eso. De gente que dice, pero ¿cómo si ese impío puso un negocio y está bendecido? Y yo ahí a palos con el águila, como decía mi mamá. Entonces, aunque me queje todos los días, si no busco de Dios no sirve de nada. Yo puedo decir todos los días que yo siento que Dios me tiene botado, no me escucha, y llorar y decir, Dios no tiene ninguna memoria de mí. Pero buscaste a Dios. O solamente tienes el llanto y solamente tienes el sentirte pobrecita mi vida. Porque aquí para eso son mandados a hacer. Hay un montón de cristianos que son mandados a hacer para decir, pobrecito de mí. Pero sin embargo no busca a Dios. Piensa que por estarse lamentando Dios va a decir, ay, pobrecita, yo le voy a contestar. No funciona así. No es así. Dios no va a mirar que decir, ay, que no está pasando tan mal. No funciona así. No, debemos buscar de Dios. Tú puedes sentir lástima de ti mismo, así como para manipular a Dios, porque hay gente que de repente quiere manipular a Dios, ¿se ha fijado, no? Gente que a veces quiere manipular a Dios. Se amurran, no pienso en la iglesia hasta que me responda, como si le estuviese haciendo un daño a Dios. Se diga, ¿no? Hay gente que de repente entra en esa, que dice, no pienso orar porque Dios no me escucha. Seguro ahí te va a escuchar más. No, que la parábola del juez injusto dice que donde la mujer iba una y otra vez todos los días a decirles, hazme justicia,
Y el hombre dice que era un juez injusto, un hombre malo, que no hacía justicia a nadie. Era de esos que decían, el 7 no existe porque es de lo excelente. Un hombre injusto totalmente. Tuve profe así. Injusto. Pero la mujer todos los días y le decía, hazme justicia. Hazme justicia. Y lo veía entrando y le decía, hazme justicia. Y lo esperaba a la salida, hazme justicia. Si iba a subir al camello, hazme justicia. Ay, esta mujer me tiene hasta acá. Voy a hacerle justicia para que me deje tranquilo. Y el Señor dijo, cuanto más el Padre les escuchará si ustedes constantemente van y le presentan su petición delante de Él. O sea, tienes que buscar de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Buscar de Dios. Amén. Cuando creemos que hacemos esos berrinches, creemos como que Dios va a correr para decir, ay, pobrecito, yo lo voy a levantar. Porque se ha fijado que es como un poco la temática de los papás del día de hoy. Hoy día los papás tienden a ser como esos papás de la generación de cristal. Porque hoy día los niños mandan a los papás. Los niños están ahí entornados en alguna parte y entonces los niños le dicen, papá, necesito tal cosa, y el papá corriendo a traerle lo que el niño necesita. Es que el niño tiene berrinche, ay, pobrecito, ¿qué le hago? Y papá desesperado, uy, ¿qué le hago para que el niño se calme? A nosotros cuando estábamos chicos, no, cállate. Ahí quedamos. Y ni un trauma hasta ahora. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma estamos viendo que la iglesia está teniendo esa misma mentalidad. Creen que pueden hacerle berrinches a Dios para que Dios también corra a decirle, ay, ¿qué tiene el hermanito que tiene? No. Dios no está buscando eso. Dios no quiere una iglesia de cristal. Dios quiere una iglesia guerrera. Dios quiere una iglesia poderosa. Dios quiere una iglesia que realmente le busque. Dios quiere una iglesia que realmente esté comprometida con los designios del cielo. Dios quiere una iglesia que realmente tenga fortaleza en Él. Una iglesia que no sea derribada por cualquier cosa. ¿Me sigue? Una iglesia que no se me duerma en medio de la palabra. Estamos, hay hartos meditando. La presencia de Dios es algo que nosotros debemos anhelar. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Pero no debemos hacer que la presencia de Dios sea algo así como un amuleto, como algo que yo crea que puedo usar cuando lo necesito, cuando no me olvido. ¿Sabe lo que le pasó a Elí? ¿Se acuerda de Elí? El sacerdote. Él tenía 2 hijos, ¿se acuerda? Pero sus hijos hicieron lo malo delante de Dios. Pero Elí era un hombre religioso, que iba y prendía la lámpara todos los días, hacía los sacrificios, estaba en el templo, y era como que mecánicamente servía a Dios. Pero sin embargo no puso orden en su casa. Y sus hijos empezaron a hacer aberraciones en el templo, a tomar lo que era sagrado, a meterse con las mujeres que iban al templo. O sea, los tipos empezaron a hacer cosas que eran aberraciones delante de Dios. Pero Elí sabía, porque le decían, pero Elí no hacía nada. ¿Por qué? Porque él tenía en preferencia a sus hijos en lugar de Dios. ¿Sí? Porque él amaba más a sus hijos que lo que debía haber amado a Dios. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque Dios debe ser primero. ¿Me sigue? Entonces un profeta vino delante de Elí y le dijo que sus hijos iban a morir por causa de ese pecado y que él mismo iba a morir
porque él no fue capaz de educar a sus hijos correctamente. O sea, su generación se iba a truncar por causa del pecado que había en ellos. Elí, descendiente de Aarón, sacerdote del Dios vivo, su generación se truncó por causa del pecado que él no quitó de su generación. ¿Me sigue? Pero no iba para allá. ¿Dónde iba? Que precisamente en los tiempos de Elí hubo guerra entre Israel y los filisteos. ¿Sí? Y en esa guerra los israelitas estaban perdiendo. Le estaban ganando a los filisteos. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos la presencia de Dios. Y mandaron a buscar el arca. Traigan el arca a la batalla, porque con el arca nosotros seguro ganamos. Ellos no estaban buscando la presencia de Dios, estaban buscando un símbolo, un amuleto. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la presencia de Dios no es algo que transporte simplemente dentro de una caja, sino que es algo que ellos debían haber vivido en sus vidas. O sea, en ellos había un vacío. ¿Por qué? Porque muchas veces Josué fue a la batalla y no llevó el arca, pero la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios le dio grandes victorias. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque Josué tenía una relación con Dios. Y él escuchaba a Dios y Dios le escuchaba. Y por lo tanto, cuando él salía a la batalla, Dios estaba con él. ¿Me sigue? Pero cuando ellos mandaron a buscar el arca, ellos dijeron, el arca nos va a salvar. Cuando el arca llegue, entonces ahí sí vamos a vencer. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando el arca llegó, el pueblo se alegró tanto, hizo tanto estruendo, tanto barullo, que hasta la tierra se tembló con los gritos, los saltos y todo lo que hicieron. E incluso los filisteos dijeron, Chan, aquí fuimos, porque llegó el Dios de los hebreos aquí a la guerra, al campo de batalla, hasta aquí llegamos. Pero dijeron, sin embargo, pero filisteos, vamos a dar la pelea. Si tenemos que caer aquí, caigamos, pero vamos a pelear igual. Y los filisteos atacaron. 30.000 israelitas murieron. ¿Cuántos? 30.000. ¿Se imagina 30.000 personas muertas? Y Dios no respondió. Dios no los salvó. ¿Había necesidad ahí? Por supuesto, se estaban muriendo. Pero Dios no respondió. ¿Usted cree que no había sufrimiento ahí? Sí, había mucho sufrimiento, pero Dios no respondió. ¿Usted cree que ahí no había gente desesperada diciendo, Dios, sálvame? Pero Dios no respondió. Porque ellos no estaban buscando la presencia de Dios. Ellos querían un amuleto que les ayudara a vencer en la batalla. ¿Usted cree que hoy día no hay gente que hace eso? Hay gente que de repente sale en la mañana y saca el pancito de vida y lo lee y dice, me va a ir bien el día de hoy. Eso es un amuleto, no es búsqueda de Dios. No es malo que tenga el pancito de vida, lo malo es que usted lo use como un amuleto. Porque usted debería orar en la mañana y pedirle al Señor que le diga algo, le hable. Hoy lo estoy pasando mal, pero mi Biblia me va a poner el Salmo 91 para dormir tranquilo. ¿Eso es buscar de Dios o es un amuleto? ¿Me sigue? Entonces nosotros a veces por religiosidad hacemos cosas que no corresponden. Porque en definitiva no es el que abramos la Biblia en el Salmo 91 lo que nos va a proteger de la peste, lo que nos va a proteger de todo lo malo que pueda venir en la noche, no. Es el que nosotros confiemos en lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará, ¿cierto? Si yo creo en eso,
entonces el Señor es conmigo. Pero si yo llego y pongo la Biblia abierta y no tengo ni siquiera idea qué es lo que dice, de nada sirve. ¿Me sigue? Entonces usted cree que no había una real necesidad en ese campo de batalla. La había, pero Dios no respondió. ¿Sabe por qué Dios no respondió? Porque Dios estaba dando una lección a su pueblo. Dios estaba entregándole en las manos de sus enemigos porque ellos no buscaban a Dios. Llevan como 20 años con el arca ahí escondida, con el arca sin usarla. Llevan como 20 años de puros pecados y de puras cosas mal hechas. Y sin embargo, en el momento que ellos dijeron estamos en batalla, vamos a buscar el arca porque con eso nos va a ir bien. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Yo no estoy para el juego de ustedes. Si ustedes no me buscan siempre, no porque ahora ustedes sientan que tienen una necesidad, yo voy a responder. Yo no respondo a su necesidad, yo respondo a su búsqueda y su fe. Si ustedes no me buscaron, yo no voy a estar para ustedes. Pero si ustedes me buscan, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Me sigue? Es que Dios ya no tenía el mismo poder que no respondió, sí lo tenía. De hecho, los filisteos se raptaron en el arca y se la llevaron hasta su ciudad, como un trofeo de guerra. Ellos dijeron, capturamos hasta el Dios de los hebreos. Dagón es el más grande. ¡Viva Dagón! Y pusieron el arca frente a Dagón, una tremenda estatua de Dagón. Y dijeron ellos, ahí para que el Dios de los hebreos sea humillado delante de Dagón. Se fueron a acostar y el otro día vinieron y Dagón estaba ahí, humillado delante del arca. Dijeron, wow, ¿qué pasó aquí? A lo mejor corrió mucho viento, algo pasó. Vamos a parar a Dagón de nuevo, pongámoslo ahí. Y dejemos el arca otra vez. Y vieron el otro día y Dagón estaba sin cabeza, sin manos, todo ahí destruido. Y el arca estaba intacta. ¡Wow! Algo raro está pasando aquí. Y nuevamente al otro día ellos van y ahora lo que le está pasando es que ellos están llenos de úlceras por todos lados. Y empiezan a estar todos enfermos y empieza la mortandad en medio de los filisteos. Nos dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Y llaman a sus adivinos, sus brujos, magos y todos los que tenían. ¿Qué es lo que haremos? Es el arca la que nos está provocando esto, es el arca de los hebreos. Devolvamos esa arca, porque eso es lo que nos está provocando esto. Pero debemos hacerlo con una ofrenda sobre ella para poder mandarla para que nos libre. Si nosotros la ponemos sobre una carreta con 2 vacas que estén con terneros y la ponemos sobre eso y las vacas se dirigen hacia el campamento de los hebreos, entonces sabremos que realmente es el Dios de los hebreos que ha hecho esto. Y si las vacas se devuelven hacia sus terneros, entonces sabremos que es pura casualidad. Pero las vacas, una vez que pusieron el arca en la carreta, enfilaron sin mirar hacia atrás y se fueron hacia el campamento israelita. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería demostrar que Él no había perdido poder, que Él no había pasado de moda, que no es que Él no escuchara, sino que Él le había puesto su mano sobre el pueblo, pero que sin embargo Él no estaba para el juego de los filisteos. Y si ellos querían burlarse de Él, Él seguía siendo un Dios poderoso. Y Él les dio una lección también a los filisteos, que con Él no se juega. ¡Wow! ¿Me sigue? Porque Dios tenía todo bajo control. Amén. Tú puedes venir a la iglesia y puede haber un gran mover de Dios. ¿Se ha fijado que de repente hay una gran presencia de Dios? Pero hay gente a la cual no le pasa nada. Dios se mueve en medio de su pueblo. Y a muchos Dios les habla. Y a muchos Dios les entrega una palabra.
pero otros parece que el profeta o el hombre de Dios pasa por el lado de ellos y después por el otro lado pasa por detrás, pero no les habla. ¿Por qué pasa eso? Porque ese no busca de Dios. Ese viene a la iglesia, pero no está dispuesto a entregar su vida al Señor. ¿Sabe? Dios quiere hablarte siempre. Dios quiere ministrarte siempre, pero tú tienes que buscar de Él. ¿Me sigue? Debemos cambiar nuestro chip. No podemos pensar que a Dios solamente le vamos a buscar cuando nos convenga y el resto del tiempo no. Porque a veces a eso hemos llegado, a tener una vida cristiana tan cómoda que solamente le buscamos cuando a nosotros nos parece que tenemos el tiempo de sobra. Ay, pastor, es que estoy tan cansado para ir a la iglesia un día jueves. Llegaría, pero es que no, estoy tan cansado. Pero no dice la Biblia que Él te hará fuerzas como las del búfalo. No dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas aún del que no tiene ninguna. ¿No dice la Biblia acaso que Él se lleva nuestras cargas y Él nos hace que podamos caminar seguro? ¿No será que nuestro corazón se ha engrosado y entonces ya no estamos buscando a Dios como deberíamos, sino que estamos buscando de acuerdo a nuestra propia conveniencia y nos justificamos en decir, ay, que mi vida es una vida tan acelerada, una vida tan compleja que yo no puedo ir a la iglesia el día de hoy? Estoy en mi casa, pero no puedo ir a la iglesia el día de hoy. ¿Por qué? Porque estoy cansado, hermano. ¿Y dónde deja la palabra de Dios? Que realmente te dice que Él puede multiplicar tu fuerza. ¿Dónde está? La Biblia dice que Él renovará tus fuerzas como las del búfalo. ¿Has visto el búfalo? ¿Los conoces, no? Eso que va a ser en toros grandes, así que tienen... que tienen como un montículo acá atrás, ¿eh? El búfalo, un toro grandote. ¿Sabe una característica del búfalo? Que el búfalo, aunque esté cansado, su cuerpo está hecho de tal forma que le da fuerzas, pero aún mayores cuando él pareciera que ya no debiese tener ninguna. Porque su cuerpo reacciona de tal forma que hace que él pueda tener nuevas fuerzas. Por eso la Biblia dice que Él renovará tus fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué? Porque aun cuando tú pienses que ya no tienes fuerza, Dios te renueva. Y Dios te hace levantarte. Y Dios te hace que tú puedas avanzar a paso firme. ¿Por qué? Porque Dios te conoce. Y cuando tú estás cansado, dice, yo te fortalezco. Cuando tú pareciera que ya no puedes dar ni un paso más, Dios te dice, yo te levanto. Aun cuando pareciera que ya no tienes cómo seguir avanzando, Dios te dice, yo soy quien te puso en el camino y yo te voy a fortalecer para que sigas caminando hasta que cumplas el propósito por el cual yo te llamé. ¿Dice amén o no? Queremos muchas veces manipular a Dios diciéndole, Señor, si tú realmente me escuchas, entonces haz esto. Si tú realmente me escuchas, entonces que suceda esto. ¿Ha hecho alguna oración así alguna vez? Mal. Dios siempre te escucha. A veces nosotros sutilmente queremos manipular a Dios. A ver si realmente me escuchas, que pase esto. ¿Tú crees que realmente el Dios Todopoderoso puede ser manipulado tan sutilmente? Que no es tan ni sutil en realidad. Es como manipulado groseramente en realidad.
si realmente me escuchas, ¿tú crees que Dios no te escucha? ¿Crees realmente que Dios no escucha? ¿Sabes? Jesús cuando estaba frente al hombre que fue bajado del techo, al paralítico, Jesús lo miró, vio la fe de lo que lo habían bajado y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó alrededor de él? Los fariseos, los que estaban alrededor, empezaron a decir, pero ¿cómo este dice que tus pecados te son perdonados? Ellos no lo hablaron, pero lo pensaban. ¿Cómo este puede decir que tus pecados te son perdonados si eso nadie lo puede hacer, solamente Dios? Porque la Biblia dice que ellos cavilaban en sus pensamientos, o sea, ellos pensaban. Ellos pensaban en solamente sin mover los labios. Decían, oh, esto que está diciendo está mal, blasfemo. No se puede. Pero Jesús, que escuchaba sus pensamientos, ¿escuchaba qué cosa? Escuchaba sus pensamientos. Ellos no estaban hablando, pero Jesús escuchaba sus pensamientos. ¿Acaso no te escuchará a ti? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y camina? Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Wow! ¿Y el tipo qué hizo? Se paró, tomó su camita y se fue. ¿Por qué? Porque él dijo con autoridad. O sea, cuando Jesús ve la fe de los amigos, no fue la del paralítico. ¿Ah? ¿Se fijó? Fue la fe de los amigos. Porque de hecho, piense usted esto, la Biblia nos da una clave. El hombre que venía enfermo, ¿por qué estaba enfermo? ¿Ah? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué estaba así? ¿Por qué estaba paralítico? Por los pecados. Fíjate que este hombre había pecado delante de Dios y a causa de eso estaba paralítico. Para que veas que el pecado puede ocasionar cosas terribles. Porque Jesús ve la fe de los amigos. Y cuando lo bajan hasta donde estaba él, Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús lo libera de sus pecados. Jesús nos muestra la clave de lo que sucede ahí. Dice, tus pecados te son perdonados. Porque él sabía que esa era la clave para lo que vendría después. Porque cuando los demás empezaron ahí a pensar en qué está diciendo este hombre, dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Porque Jesús sabía que ya estaba hecho. Porque él le había dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué? Jesús muchas veces nos muestra que él nos dice, tu fe te ha salvado. Y después sanaba. ¿Por qué? Porque Jesús se movía por fe, pero Jesús también se movía mostrando que lo que él venía a hacer era a liberar a los atados. No atados físicamente, sino atados espiritualmente. ¿Qué dice Isaías? Porque yo he sido enviado ¿para qué? Para poder liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, ¿cierto? Entonces Isaías da un bosquejo de lo que iba a hacer entonces el Mesías. Y el Mesías encarnado en Jesús hace eso. Es otro tema en todo caso, pero bueno, quería decirle. ¿Por qué? Para que se den cuenta que realmente Dios te escucha siempre, aunque tú no hables. Cuando tú estás preparando el plan para manipular a Dios, Dios ya te está escuchando. A eso es lo que voy. Cuando tú empiezas a pensar y a decir, voy a decirle a Dios que si Él me escuchara realmente, entonces algo pasaría. Y Dios está diciendo, este creo no lo escucho.
Porque Dios ya sabe. ¿Me sigue? Entonces, aunque tratemos de manipular, Dios ya lo sabe. Es como los que deciden ir delante de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría para elegir a tu pueblo, para que el Señor le dé riqueza. ¿O no? Como Salomón. Salomón, que fue delante de Dios y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón, que le dijo: no te pido riqueza, yo lo que te pido es: dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y Dios dijo: por cuanto has pedido sabiamente, no solamente te daré sabiduría, sino que también te llenaré de riquezas. Entonces no falta el que dice: Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y no tiene ni un perro que le ladre. ¿Se fija? Porque quiere manipular a Dios. Pero no. Debemos buscar a Dios. Gracias, Panchito, me estaba sintiendo solo. Porque debemos buscar a Dios. Amén. No sirve de nada que yo quiera manipular a Dios, sino que debo buscarle. ¿Qué debo hacer? Buscarle. Amén. Entonces, por eso yo decía que con la pastora estábamos hablando un poco lo mismo. Usted se da cuenta, lo que la pastora dijo es como lo mismo, pero es más breve. Yo soy más latero. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos aprender a buscar de Dios para que realmente Él te escuche. A lo mejor durante mucho tiempo le estás pidiendo algo y Dios no te escucha. ¿Será que a lo mejor no le estás buscando como deberías? ¿Será que a lo mejor aún cuando tú pudieses orar delante de la presencia del Señor, no lo haces? ¿Sabe? Los que oramos todos los días a las 6 de la mañana, incluso el día sábado, no sé si les ha pasado, que igual despiertan temprano. ¿Por qué? Porque ya tienen la costumbre. Se acostumbraron a buscar de Dios a esa hora. ¿Se fija? Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que hay cristianos que quieren ser cristianos, pero no pagar el precio de serlo. Hay cristianos que quieren ser cristianos, pero no quieren pagar el precio de ser uno. Y el precio de ser cristiano es la búsqueda del Señor. El precio de ser cristiano es la búsqueda de Dios. Entonces, ¿cuántos realmente van a buscar de Dios? Gracias, Ivonne. ¿Cuántos realmente van a buscar de Dios? Eso fue forzado, ¿se fija? Como manipulados. Ya, amén. Cero intención. ¿Sabes que buscar de Dios no es un beneficio para mí? Bueno, indirectamente sí. Porque si ustedes buscan de Dios, la iglesia se fortalece. Y por lo tanto la iglesia es más poderosa. Pero sin embargo es un beneficio de la iglesia. Pero sabes, cuando tú buscas de Dios, el principal beneficiado eres tú. La principal beneficiada eres tú. Porque cuando tú buscas del Señor, entonces incluso antes de que tú le pidas, Dios te está respondiendo. Porque estás buscando a Dios. ¿Se fija? Entonces el tema es, si hoy nosotros queremos avanzar a paso firme, debemos buscar de Dios, buscar su presencia. ¿Cuántos quieren buscar la presencia de Dios? A veces queremos respuesta de Dios, pero no le damos el tiempo que Él merece. Hay hombres que a veces quieren buscar a su esposa. Digo,
pero sin embargo no le dan el tiempo a su esposa antes de. Porque hay un problema. Si tú no le das cariño a tu esposa, ¿cómo después vas a querer cariño de vuelta? ¿Me sigue? Porque de repente, equivocadamente los hombres a veces piensan que por el hecho de estar casados, entonces tienen chip libre cuando quieran. No es así. ¿Por qué? Si bien es cierto, la Biblia dice que no debemos negarnos el uno al otro, pero sin embargo también existe otra cosa que significa, que se llama romance, que es la conquista diaria, que es el enamorar todos los días. ¿Me sigue? Porque si tú no enamoras siempre a la mujer que tienes a tu lado, ¿por qué ella debiese mostrarte amor si tú no se lo das? ¿Me sigue? No le llega nunca ni con un chocolatito, no. Nunca le dice que la ama, no la llama por teléfono, no le escribe nada, pero sin embargo cuando llega en la tarde, a veces hasta sin bañarse, quiere ahí tocar la patita para el lado y que la mujer diga, bueno ya. No funciona así. No funciona así. Si tú quieres que las cosas funcionen, dale tiempo a tu mujer. Para que ella sienta que realmente es amada. La mujer se mueve por amor. ¿Me sigue? La mujer se mueve por amor. Si ella se siente amada, entonces ella también va a reaccionar amando. Pero si se siente utilizada, olvídalo, no va a pasar nada. Porque la mujer no es un mueble, no es un objeto, no es algo que tú tomes cuando quieras y lo dejes cuando quieras. No. Sino que es un vaso más frágil. ¿Me sigue? Y usted dirá, ¿y por qué dice eso en esta palabra? Porque con Dios es igual, tenemos una relación con Él. Si nosotros no le damos tiempo a Dios, si no le hablamos, si no nos acercamos a Él para decirle que le amamos, si no nos acercamos para decirle que necesitamos de Él, si no nos acercamos para decirle que es lo mejor que ha ocurrido en nuestra vida, para decirle palabras hermosas, entonces Él no nos va a escuchar. Porque Él quiere una relación contigo. Dios quiere una relación contigo. Dios no quiere algo mecánico. Dios no quiere algo mecánico en tu vida. Dios quiere una relación contigo. No sé, parece que nadie escuchó. Pero Dios no quiere algo mecánico. Dios quiere una relación contigo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la relación con Dios no es automática. No es que tú le digas, Señor, dame Luca, y vas a mirar y el piso hay Luca. No. Debes tener una relación con Él. ¿Saben lo que pasó con Elías? Elías dijo al rey Acab, ¿sabes qué, rey? Te digo que no va a llover hasta que yo no diga la palabra. Esto lo dije alguna vez. ¿Y qué tiene que ver eso? Que en ningún momento el profeta dijo, el Señor dice que no va a llover hasta cuando yo diga algo. No. Simplemente digo, te digo, rey, que no va a llover hasta que yo no diga la palabra. Y pareciera como que el profeta está siendo prepotente. No. El profeta tiene una relación con Dios. Él sabe que cuando él habla, Dios está hablando a través de él. Entonces, aunque él no diga, Dios lo dijo, él sabe que es Dios que está hablando a través de él. ¿Me sigue? Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios, Dios fluye a través de ti. Dios puede hacer cosas a través de ti. ¿Sabes por qué de repente la hermana se para y van donde otro o donde otra y le habla acerca del Señor, le dice, Dios dice tal cosa, y el hermano o la hermana quedan impresionados porque le está diciendo algo que solamente Dios sabía? ¿Sabe por qué? Porque hay relación.
Porque Dios está hablando a través de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está orando. Porque esa persona está buscando a Dios. Porque esa persona está dejando que Dios la use. ¿Me sigue? Entonces, si tú quieres que Dios te use, entonces tienes que buscar de Dios. ¿Me sigue? ¿Aló? ¿Sigue ahí? Si tú quieres que Dios cambie la situación de tu vida, debes cambiar tu forma de ser, debes cambiar la forma en que estás haciendo las cosas. Si tú eres un cristiano dominguero que podría realmente ser un cristiano de todos los días, entonces cambia la situación en tu vida y haz un cambio drástico, decir, Señor, yo te voy a servir realmente como tú mereces. Ay, que si viniera el jueves llegaría atrasado. Sí, pues venía el domingo y llegaría atrasado igual. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que más importa? Que nosotros estemos decididos a buscar de Dios. ¿Cuántos decididos hay aquí? ¿Qué es domingo? Domingo está diciendo, dura es la palabra. ¿No? Porque debemos aprender. Porque debemos aprender a confiar en el Señor. Pero cuando nosotros le buscamos, amén. ¿Se acuerdan lo que dijimos delante? Que aquel que busca de Dios o que busca a Dios, crea que le hay. ¿Sí o no, Elías? Debemos creer que Dios está ahí para nosotros. Amén. Amén. Entonces, debemos hacer un cambio en el chip. ¿Cuántos dicen voy a hacer un cambio? Como 5. ¿Cuántos dicen voy a hacer un cambio? Gracias. Ahí hay un cambio, ¿eh? Se fue un vaso vacío y llegó uno lleno. Si tú realmente haces un cambio, tu vida va a cambiar el día de hoy. Definitivamente. Si tú te decides hacer las cosas de una forma diferente, Dios va a cambiar tu vida también. Así, con toda la choreza, Dios va a hacer un cambio. Si tú te comprometes a hacerlo primero en tu vida. ¿Qué decirles? Pero con convicción. Cuando nos comprometemos delante de Dios a hacer un cambio, entonces Dios empieza a ordenar todo. Lo que nosotros echamos a perder, Dios lo ordena. Lo que nosotros destrozamos, Dios lo vuelve a construir. Lo que nosotros dejamos en el piso, Él lo levanta. ¿Cuándo? Cuando yo empiezo a ponerlo a Él como el primero en mi vida. ¿Cuántos quieren poner al Señor como primero en su vida? Yo le decía el jueves, y con esto termino de verdad. Yo le decía el jueves, y me creo de verdad. Yo decía el jueves que cuando nosotros fuimos al médico, el médico estaba sorprendido, extrañado. Y el médico decía, miraba los exámenes y decía, esto es raro. Esto es raro. Decían, se tomaba la cabeza, me decía, a ver, haga esto. Y yo lo hacía. Haga esto. Yo lo hacía. Decían, esto es raro. Ahora lo está haciendo bien, esto es raro. A ver, póngase de pie. Y me paraba y me empujaba y yo no me movía. La vez anterior me hacía así, yo, Decía, esto es raro, decía él. Y se sentaba y miraba los exámenes. Y me dice, caballero, aquí no hay
¿Cómo se llama esta cosa? No, aquí no hay Parkinson. Pero esto es raro, decía él. Y de hecho, en un momento me devolvió la carpeta y después dijo, a veces uno sin darse cuenta, uno interpreta mal lo que dice. A ver, pásemela de nuevo. Me volvió a pedir la carpeta, la abrió, la miró de nuevo y dijo, esto es raro. Nosotros le dijimos, es que sabe, doctor, nosotros somos cristianos, somos pastores. Y de hecho, cuando usted la vez anterior nos dijo de que tenía Parkinson, nosotros le dijimos a la iglesia y la iglesia empezó a orar y a ayunar. De hecho, hasta el día de hoy la iglesia sigue orando. Y nosotros creemos que es Dios el que hizo la obra. Y el doctor dijo, puede ser un factor. Pero esto es raro. Nosotros dijimos, la gloria es para Dios. ¿Sabe lo que dijo el doctor? Dijo, pero igual vengan 6 meses más por si acaso. Dijo, a pesar de que los exámenes muestran que aquí no hay nada, usted está completamente sano, pero igual venga 6 meses más para poder checar. No compren el bono, vengan 6 meses más y lo veo. Ya le dije, salimos afuera y le dije a mi esposa, no vengo más y me sanó. Entonces, ¿sabe qué? Cuando buscamos de Dios, Dios responde. Dios responde. ¿Cuántas veces hemos visto milagros en esta iglesia? Muchas veces. Tenemos para contar montones. Tenemos un diario mural que dice el diario mural de los milagros y no te hemos puesto ninguno. Pero sin embargo, tenemos montones de milagros para poner ahí. Montones. Podemos hasta documentarlo y ponerlo ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al que servimos es real. Y cuando la iglesia le busca de verdad, Dios responde de verdad. Porque Jesús no vino así como corpóreamente a poner sus manos, pero cuando ustedes oraron, cuando ustedes ayunaron, ¿saben lo que pasó? Que ustedes le dijeron, Señor, di la palabra y nosotros sabremos que nuestro pastor está sano. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, entonces está sano. Y heme aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos creído en un Dios muerto, sino que hemos creído en un Dios vivo. En un Dios vivo. Si Dios pudo escucharte en esto, ¿no podrá escuchar todo lo que tú le pidas? Entonces quiere decir que debemos tener una relación. ¿Sabe lo que pasó cuando la iglesia se enteró de lo que me pasaba? Empezaron a orar. Teníamos en la mañana orando como 20, 25 personas al principio. Orando en la mañana a las 6 de la mañana. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia sintió el golpe. Y dijeron, no, nosotros vamos a orar para que el Señor nos responda. Y eso es búsqueda. Eso es búsqueda de Dios. Cuando nosotros oramos creyendo en lo imposible. Cuando nosotros oramos creyendo que Dios nos va a escuchar a pesar de que lo que están diciendo es algo terrible. Porque ¿sabía usted que el Parkinson no tiene cura? No tiene cura. No la tiene. No la tenía. Que ahora la tiene. ¿Me sigue? Porque nosotros creemos en un Dios de milagros. ¡Wow! Dios no dice la última palabra. Le dijeron a la mamanita, usted tiene cáncer. Y le dijeron, su cáncer está tan avanzado que es peligroso. Hay que moverse rápido. Y cuando la llevaron a pabellón, ¡wow! No hay cáncer. Vamos a aprovechar de sacar estas cositas, pero en realidad no hay cáncer. ¿Qué le dijo mi mamá al doctor? El Señor me sanó. ¿Me sigue? ¿Cuántos más aquí pueden decir, Dios hizo un milagro en mi vida? Un milagro, milagro. Como un Dios decía el otro día, el milagro que Dios hizo en las manos de Mirla. O sea, Dios nos ha
llenado de milagros por todos lados. Y aún así, de repente somos flojos para servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos a que la gloria de Dios esté ahí. Y no tememos después. El pueblo de Israel veía siempre la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. O sea, Dios le estaba mostrando frente a sus ojos que era real. Pero sin embargo, aún así el pueblo murmuraba. Y hablaba pestes en contra de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron a la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios después estaba siempre, no tenían temor de hablar del hombre de Dios. Mal. Pero ¿sabes qué? No te acostumbres a la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Sé un portador de la gloria de Dios. Donde tú vayas, que la gloria de Dios se manifieste. Donde tú vayas, ahí el enfermo, le pongas las manos encima para que se levante. Donde tú vayas, ahí un endemoniado, tú puedes decir, en el nombre de Jesús, sé liberto. Donde tú vayas, si hay un muerto, lo levantes. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios va contigo, entonces donde tú vayas, Dios va a estar ahí. Tú no vienes a buscar a Dios a la iglesia. No. Eso no es así. Tú vienes a la iglesia a celebrar que Dios te salvó. Nosotros venimos a la iglesia a poder alegrarnos y a decir gloria a Dios porque Él me salvó. Venimos a la iglesia a escuchar una palabra que nos fortalezca. Pero nosotros no venimos a la iglesia a buscar de Dios. A Dios lo buscamos en nuestra casa. A Dios le buscamos en los secretos. Y ahí en los secretos la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Y después donde nosotros caminamos, la gloria va con nosotros. Y si yo voy en el metro, la gloria de Dios está allí. Y si yo estoy en la oficina, la gloria de Dios está ahí. Y si yo estoy en mi casa, la gloria de Dios está ahí. Y si alguien necesita de Dios, yo le hablo y Dios me respalda. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está ahí. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes como un portador de la gloria de Dios. Cuando tú entras por esa puerta, lo que sucede es que se juntan muchos portadores de la gloria de Dios. Y entonces lo que se produce aquí adentro es un ambiente espiritual. Cuando somos todos portadores de la gloria de Dios, basta con que empecemos a levantar la voz y alguien empieza a decir aleluya, y alguien empieza a hablar en lenguas, y otro empieza a danzar, y otro se levanta y le entrega una palabra a otro. ¿Sabes por qué? Porque no deben esperar que el pastor diga algo, porque es Dios el que está obrando en su vida. Es el Señor el que los mueve, es el Señor el que se glorifica en cada uno. ¿Sabes qué? Si tienes dones dormidos, despiértalo, porque es el tiempo que la gloria de Dios no solamente está sobre ti, sino que se manifieste. Aleluya. Aleluya. Como decíamos antes, con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y
que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Ponte en pie, por favor, y dile esto mismo. Vamos, Lalo, por la... Aleluya. Con mi fe. Aleluya. Vamos, díselo ahí con todo tu ser al Señor.